Hola amigos, soy José Antonio García Rivas. Estamos compartiendo el libro, síntesis hablada del libro de bioenergética. Este es el capítulo 6 y este es el segundo subtema que se llaman los colgados. En el capítulo anterior hablamos de la realidad y la ilusión, cómo la realidad e ilusión psicológicas juegan un papel interesante en los diferentes caracteres psicológicos dentro de la bioenergética. Entonces ahora vamos a hablar de los colgados, ¿no? Metafóricamente el autor usa la palabra colgados para referirse a aquellas personas que no tienen los pies sobre la tierra, que viven en ilusiones, siendo la fuente de sus trastornos estas ilusiones. Ok, prosigamos. Dice, decimos que está colgado un individuo cuando ha quedado aprisionado en un conflicto emocional. O sea, se está hablando de una cárcel psicológica. Dice, tenemos un buen ejemplo de la muchacha colgada de un muchacho. Por una parte se siente atraída hacia él y se siente que él la necesita, pero por otra tiene que ser rechazada y teme a ser rechazada y cree que va a ser herida si se acerca a él, incapaz de acercársele por medio a apartarse de él por su deseo. Está completamente inmovilizada y colgada, o sea, está aferrada, ¿no? Lo mismo pasa con el individuo que se siente atado a un empleo que no es de su gusto, pero que teme abandonar por la seguridad que representa tal trabajo. Tal es el caso de cualquier situación que desde los sentimientos contrarios impiden al sujeto realizar un movimiento eficiente para liberarse, o está atrapado. Es decir, estos individuos no están conscientes de que están atrapados y sufren dentro de esta cárcel invisible. Dice, por lo general no se cae en la cuenta de que toda ilusión encarcela e inmoviliza al sujeto, que se encuentra en medio de un conflicto insoluble entre las exigencias de la realidad por una parte y en el intento de realizar la ilusión por otra. O sea, no puedes realizar una ilusión, esa es una dualidad. Realizar una ilusión, hacer que algo irreal sea real, ¿se puede? Hay que pensar. Dice, se concentran el problema inmediato para el que necesitan ayuda y no creo que en sus sueños, ilusiones y fantasías sean importantes, pero desde luego lo son. Dice, todas estas ilusiones psicológicas pues van a expresar algún soma corporal. Dice, la cosa se aclaró en mi seminario clínico en que presenté al joven a mis colegas. Analicemos su problema corporal utilizando el lenguaje del cuerpo. O sea, habla de un muchacho que le llevó a sus colegas psicológicos, los cuales pudieron determinar cuál era su ilusión o cuál era su trastorno de parálisis corporal psicológico, por decirlo así. Dice, analizamos su problema corporal utilizando el lenguaje del cuerpo y pasamos revista a su historia. Confesó que estaba todavía deprimido, entonces una de mis colegas hizo un comentario sorprendente. Dice, ¿usted creía que podía resucitar a su madre? Le pregunta al muchacho, porque el muchacho cuenta que pues su mamá murió. Dice, uno de los hechos importantes de su niñez fue la muerte de su madre cuando tenía 9 años. Murió de cáncer y estuvo algún tiempo postrada en la cama. Entonces una de las psicólogas le dice a él, dice, ¿usted creía que podía resucitar a su madre? Dijo. Mi paciente la miró con una sonrisa mansa y sumisa como si quisiera decir, ¿cómo se enteró usted? O sea, el muchacho quedó sorprendido porque la psicóloga había desnudado una verdad en él. Él dijo, es verdad. Él reconoció que era verdad. Entonces aquí el autor dice, ¿cómo lo sabía mi colega? Lo ignoro. Fue una intuición estupenda que sirvió para descubrir la ilusión a que el paciente se había estado aferrando. Durante más de 20 años, toda una vida, amigos. No creo que él hubiese revelado espontáneamente. No creo que él hubiera podido revelarlo espontáneamente. ¿Acaso se le había estado ocultando a sí mismo? Posiblemente por vergüenza. Al salir a la luz,
cambió notablemente el desarrollo del tratamiento terapéutico. Toda terapia requiere intuiciones del terapeuta. Esto es importantísimo como terapeutas. El uso de la intuición personal del terapeuta. O sea, no basta el trabajo propio, no basta superar todos los dolores psicológicos que el terapeuta tiene. También el terapeuta tiene que entender el uso de la intuición. Dice, también requiere que éste entienda por dónde anda el paciente allá en sus adentros. Muy interesante, amigos. Lo voy a repetir porque lo tengo aquí en una nota. Dice, toda terapia requiere intuición. Dice, del latín intuito, tener la vista fija sobre algo o la vista profunda, es decir, poder mirar más allá de lo que la vista física puede hacer, sino también en la profundidad de las ideas hay verdad. Dice intuición, adentro, hacia, mirar profundamente. Y no necesariamente con los ojos o con la mente, ¿no? Dice percepción global de las cosas. En inglés se le dice awareness, sin necesidad de razonamiento, como si solo las estuviera contemplando. Es interesante esto de la intuición. Bueno, continuemos. Entonces estamos hablando aquí de los que están colgados. El autor pasa también a usar la etiqueta de exaltados. Dice, puede comprenderse el punto de vista energético observando lo que pasa cuando una persona está exaltada, es decir, elevada. Palabra que semánticamente equivale a estar en alto o despegado del suelo. De aquí viene la palabra cuando nos referimos a alguien que es altivo. No alto, sino altivo. Dice, hay muchas clases de exaltaciones, pero en todas ellas los pies se separan del suelo, en uno u otro sentido. Así, por ejemplo, en una exaltación alcohólica, el sujeto tiene gran dificultad en sentir la tierra bajo sus pies, está adormecido, no hay comunicación con su cuerpo. Aquí viene otro ejemplo de exaltación. Dice, el enamorado baila, pero sus pies apenas tocan el piso. En un viaje de drogas, que también es una forma de exaltación, produce la sensación de flotar, que es la que experimentan también de cuando en cuando los esquizoides. Cuando una persona se mueve dentro de su medio sin establecer contacto aparente con la que la rodea, decimos que anda en el aire. La explicación bioenergética del escape de la altura es que la energía se desplaza hacia arriba, desde los pies y las piernas, en la exaltación producida por un acontecimiento extraordinario. Aquí viene otra idea interesante. Dice, la segunda manera de descubrir físicamente el estado de atrapamiento e inmovilidad es observar el porte y la postura de la mitad superior del cuerpo. Les muestro esta figura, ¿ve? Dice, aquí una idea interesante también. Dice, hay distintas maneras de estar colgado, la más frecuente en la que yo he denominado de colgador o gancho de ropa, por eso la figura, ¿no? Esto es casi exclusivo de los hombres altivos, exaltados, colgados, no conectados con la realidad, dice, despegados de la tierra. Estos señores es el machismo, jaja. Presumidos, arrogantes, egocéntricos, perdón. También en estas posiciones hay un miedo constante en estas personas. Dice, los hombros levantados denotan miedo. Y la persona se encuentra aprisionada en una actitud de miedo que no puede sacudirse, pero no tiene conciencia de estar asustada. No hay una comunicación interna regulada. Esta idea es interesante también. Dice, es como si dijese, no veo nada que temer. El miedo no es malo,
El problema es cuando no lo enfrentamos y nos paraliza, dice. Esta postura afecta necesariamente a la parte inferior del cuerpo. Cuando se está asustado, no se pisa fuerte. El miedo lo despega a uno de la tierra. Por cierto, el miedo también es uno de los principales motores que motivan al miedo, a las ilusiones en las personas, el miedo. Hay diferentes clases de miedo, pero bueno, sepamos que el miedo es una de las apoderaciones que tienen estas ilusiones. Dice, la represión del miedo produce en consecuencia la represión de la ira, lo que acompaña. Como no hay nada que temer, también no hay motivo para irritarse, pero las emociones reprimidas siempre buscan el camino a aflorar indirectamente a la superficie, es decir, si uno bloquea las emociones como el miedo, la ira y todo eso, pues se van a expresar de una u otra forma y muchas veces en enfermedad, en tensiones crónicas musculares. Dice aquí, en el lugar que está localizada la protuberancia es el punto desde el cual se propaga a los brazos y a la cabeza la emoción de la ira. O sea, la ira va hacia arriba y hacia los brazos. En los animales, por ejemplo, en el perro o el gato, se manifiesta la cólera en que se les ponen de punta los pelos de la espina dorsal, ¿no? Los perros cuando se enojan y se les pone acá arriba así, de la espina dorsal, y se arquean de la espalda. Darwin lo indicó en The Expressions of Emotions in Man and Animal. Dice, Darwin hizo una obra literaria que se llama Las expresiones y las emociones del hombre y los animales. Dice, al leer el libro deduzco que la protuberancia es producida por la acumulación de ira reprimida. Se refiere a esta protuberancia. Dice aquí una idea interesante también, dice, esto se traduce en un estado de colgamiento porque una niña no puede expresar su ira por temor a ser reprendida y perder su cariño, ni hacer avances de sentimiento sexual a su padre, porque eso provocaría un rechazo y vergüenza. No me refiero al contacto sexual con él, sino al contacto erótico agradable que es parte de la expresión normal de afecto. El amor eros, ¿no? El amor eros no necesariamente es sexual. El amor eros puede ser también de proveer cariño y contacto al individuo cuando es un niño, dice, y también de adultos. Dice, hay una manera de quedar colgada la mujer. Dice, ahora habla de las mujeres. Dice, hay una manera de quedar colgada la mujer en cuanto a la moralidad sexual. Sentirse colocada en un pedestal, dice, ya he descrito este caso en la depresión del cuerpo. Al colocar a uno sobre un pedestal, se lo levanta sobre la tierra, despegándolo de ella como cualquier otro caso de esta índole. Ahora vean esta figura. Dice, en el que estudié, el cuerpo de la paciente parecía un pedestal de la pelvis para abajo, o sea, rígida. Era rígido e inmóvil, parecía servir únicamente como base de la mitad superior. Esta es otra idea interesante, dice, la personalidad esquizoide no está asentada sobre ella, el contacto del individuo con la realidad es muy débil, pero más importante todavía es que el área principal de tensión en esta estructura sea la base del cráneo, y esta tensión es la que escinde la unidad o divide la unidad del individuo. Dice, finalmente los esquizofrénicos se sienten aquejados de cuando en cuando por un tipo de colgamiento que llamó cruz. Dice, muchos esquizofrénicos están intensamente identificados con Jesucristo y algunos llegan a convencerse de que lo son. La expresión de esta identificación en el cuerpo es asombrosa. Explica por qué ayuda a entender el texto bíblico. Aquí son unas notas mías, ¿no? Pero bueno, pues este es el final del tema, amigos. Seguimos con el siguiente tema.